Tiene la palabra el senador Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Voy a comenzar por una afirmación que hacía el senador Olesker, el P por Q. Refirió allí a un incremento en el empleo de un 4%. Pero en realidad ese incremento previsto no es en el empleo público, es en el empleo en general de la economía. Y allí no prevemos que los salarios del sector privado ni la cantidad de trabajo se vayan a comportar del mismo modo que en el sector público. En el caso del sector público incluso está previsto de que haya reducción de la cantidad de trabajadores. Después, por lo cual, no, digo esto por el tema de cómo se va a repartir el crecimiento del PBI y los trabajadores públicos van a poder disfrutar de los beneficios de ese crecimiento. No es así como el razonamiento, porque justamente a lo que se está refiriendo la limitante esta es simplemente para el artículo 4, sobre el cual me gustaría que hagamos un razonamiento todos en conjunto, porque creo que es fundamental que podamos llegar a estos acuerdos. Es la voluntad del Gobierno y es obviamente la voluntad de los sindicatos de los trabajadores y es la voluntad de todos y cada uno de los que aquí estamos. Todos acordamos en que en enero del 21 vamos a hacer el 0 a 0, ¿verdad? La base 100. Se va a pagar la diferencia entre la inflación del año 20 y el adelanto salarial que se produjo en enero del año 20. Estamos en el punto 0 y en ese sentido todos hemos acordado. Tomamos eso como una base común del razonamiento. En cada año, en cada enero, así como en enero del 21, en enero del 22, en enero del 23, en enero del 24, en cada enero habrá un ajuste. En eso también estamos todos de acuerdo. ¿Qué es lo que estará pagando ese ajuste? Estará pagando una parte de la inflación anterior. Si lo paga en enero del 21 respecto del 20, ¿por qué querer pretender que después en algún momento del tiempo empiece a pagar para adelante? Sigue pagando del mismo modo y ese es el razonamiento. Es cierto, absolutamente cierto, que existirá una pérdida en el poder adquisitivo. ¿Cuál es esa pérdida? No es la de un año, es la que se corresponde con la diferencia entre la inflación observada y la inflación paga, el porcentaje pago. No es el total, sino la diferencia. Es más, tampoco la diferencia, técnicamente es el cociente además, pero hablemos de la diferencia. Pero el articulado prevé cómo se va a ir recuperando esa diferencia. Nos dice que en el ajuste del año 22, en el del 23 y en el del 24, habrá una recuperación, habrán recuperaciones de esa diferencia. Y después también nos dice que habrá una recuperación también a partir del 23 de la diferencia con el índice medio de salarios observado. Que si vemos además el comportamiento
del índice medio de salarios observado, hace buen rato que el índice medio de salarios es superior al IPC y los números del gobierno, los números de economía, que sinceramente los debo repetir, pero no tengo esos cálculos, no vi esos cálculos, pero la afirmación es de que el índice medio de salarios va a seguir siendo superior al IPC. Por lo cual, aquí no vamos a tener pérdida salarial en ningún caso superior a una diferencia y existe el compromiso de que en el año 24 vamos a volver al 0 a 0, esta vez con el índice medio de salarios del sector público. Yo creo que este razonamiento es importante que lo hagamos, que lo revisemos, que lo estudiemos y que lo hagamos además en el mismo clima en que el tema se vino negociando. Miren, voy a decir dos cosas además. La recuperación se va a ir produciendo porque al gobierno, al Poder Ejecutivo, además de su sensibilidad por los trabajadores de este país, pero además para el manejo de las finanzas y para el manejo de la estabilidad, le conviene no diferir al último momento este ajuste, porque en ese caso, además del 3,7, estaríamos sumando un número que empezaría a inflacionar la economía. Entonces lo que conviene es justamente ir repartiendo en el tiempo estos incrementos o estas aproximaciones, digamos, al 0 a 0 en el índice medio de salarios. Pero además me gustaría razonar por el absurdo. Si en algún año no hubiere ajuste, si fuera cierta esa afirmación, entonces lo que tendríamos que hacer para ir al 0 a 0 es sumar a alguno de los incrementos de cada enero, que los hay en todos, deberíamos sumarle la inflación del año anterior o el crecimiento del índice medio del año anterior. Estaríamos llegando a una cifra en este año, para este enero estaríamos pensando en una cifra del 12%. Con lo cual, ese sí sería un proceso de inflacionar, en este o en cualquiera de los que hagamos. Todo digo para razonar por el absurdo, porque creo que debemos de razonar estos temas en esos términos. Después, otras cosas que me parece que es importante, que conlleva durante el periodo un sacrificio del servidor público, es cierto, por estas diferencias de las que hablé, no por la inflación de ningún año, por estas diferencias. Ahora pregunto, el trabajador del sector privado, toda la gente que se ha quedado sin empleo, el que vive de las changas, el que vive de toda actividad de las que está prohibida, todo aquel que ha sido condenado por la caída de la movilidad. ¿En qué situación está? Entonces, ¿no será correcto que se haga una posposición? Porque no se está pidiendo a nadie que termine sin salario. Se le está pidiendo un eventual sacrificio. ¿Y por qué digo un eventual? Porque el índice medio de salarios comprende partidas que no se van a ajustar de este modo y que se ajustan siempre por encima de este modo. Entonces, también esas partidas irán llegando antes, esos incrementos, y disminuirán esta pérdida. Otra cosa importante, se nos dice, el índice medio del sector público va a caer por
el aumento a los militares. Son trabajadores postergados, son trabajadores de este país postergados. Es el mismo criterio de siempre, son los de salario más bajo. Bueno, es cierto, se achata la pirámide, es lo que hemos escuchado siempre y que lo compartimos además, y que ahora se hará así. A un sector absolutamente sumergido se le va a dar una mano para que pueda salir adelante. A mí me parece que estas cosas son importantes. Y por último, espero que el razonamiento sea compartible o no, espero haber podido ser claro en el razonamiento. Pero quiero decir una última cosa. Extendamos hacia el tiempo que viene el clima de diálogo, porque hay que recordar algo. Dentro de 8 o 9 meses estaremos discutiendo la próxima rendición de cuentas. El primero de los ajustes, que es el de enero, está acordado. Tenemos todo este tiempo para trabajar esta evolución. Tenemos todo este tiempo, claro, porque todos nos planteamos un segundo ajuste en enero del año 22. El de enero del año 21 ya está acordado y aceptado por todas las partes. O sea que lo que nos estamos planteando es el de enero del año 22. Bueno, 4 meses antes de eso tendremos una rendición de cuentas y tenemos todo este tiempo de aquí a allí para llegar a esos acuerdos, por lo cual creo que no deberíamos por lo menos establecer ruptura de tipo alguno y sí continuar con el diálogo para lograr los entendimientos, porque voluntad de esta parte existe y nos consta que de los representantes de los trabajadores también. Muchas gracias, señora presidenta.